en el cálculo de las posibilidades. Él habla de que la política es todo un análisis. Ajá, bien, ahí Me hiciste dijo lo una... que es el primer capítulo, cuando pasamos al segundo, bueno. Pero nunca lo había escuchado a ese autor. Sí, son No sé autores si... más, vieron que, bueno, hay algunos autores, dos autores que toma que son autores argentinos, pensadores argentinos de la Sí. cuestión de las ciencias políticas, podríamos decir, ¿no? Que son bastante conocidos los que, los que toma el autor, vieron que es Guillermo O'Donnell, uno de ellos, ¿no? Y Oskak Oslak, perdón, es el otro, ¿no? Guillermo O'Donnell es bastante nombrado, no sé si alguno por ahí lo escuchó. Ahora no A aparece ese más. Oscar lo sentí, a ese Sí, sí. y En algún momento. O'Donnell solía aparecer, ahora ya no tanto, supongo que debe ser porque está más grande, pero solía aparecer a veces en programas políticos y eso que le solían hacer entrevistas, sobre todo en los programas que hablaban de política, ¿no? Entonces decías, Romy, que a vos te resultó, dentro del texto, bastante llevadero, decías. Sí, llevadero y entendible también. O Bien, sea, no es que un texto bastante complejo para analizar, bien. terminologías que se maneja, o Sí, conceptos, a lo ¿no? mejor sistematiza por ahí cosas que nosotros por ahí sabemos porque las vivimos. Claro, Lo que hace el texto es un poco sistematizar algunos conceptos teóricos, ¿no? Que a lo mejor nosotros en la vida cotidiana podríamos dar cuenta de esos conceptos, porque si yo les pregunto a ustedes, bueno, sin leer el texto, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el poder? ¿El gobierno? Etcétera, algo de eso podríamos dar cuenta, ¿no? Lo que exacto. hace el autor es, bueno, sistematizarlo, fundamentarlo desde algunas investigaciones de aquellos que se dedican a esto, que sobre todo son los que, o los que se dedican a la historia, o los que se dedican a las ciencias políticas, ¿no? Son los más especialistas en esta temática. Y chicos, los otros, aparte de Romy, ¿han logrado hacer alguna lectura? Nadia, sí, decime, decinos. No te estamos escuchando, Nadia, no sé si estás hablando. Te vemos que te estás trasladando, pero no te estamos escuchando. ¿Me escucha ahora? Ahora Porque me anda sí. mal el teléfono, se hace hoy que estoy renegando. Ah, lo que pasa es que me parece que estabas mutuada. No me sale el concepto. Sí, hice unos resúmenes, me pareció bastante... Muteada. Muteada, ahí está, ahí lo dijiste bien, gracias, ¿Me, Mónica. No me salía. me- me escuchan? Pues estaba intentando conectarme de la compu también, pero bueno. Sí, Nadia, decías Eh, que hiciste un resumen. sí, sí, hice un resumen, me estuvo bastante llevadero. Ahora lo que no sé es si está bien, por ahí lo que uno Bueno, ahora vamos a resume, hacer pero... yo preparé un pequeño recorrido como para darle alguna forma organizada a estos conceptos que ustedes leyeron, pero siempre me gusta partir un poco de lo que ustedes pudieron leer y si el texto fue accesible, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, y los otros chicos, los que pueden, los que están, Profe, sí, por ejemplo, Vane, la política moderna era el centro de la escena. Por ejemplo, yo entendí que la política comienza a percibirse cada vez más como una ciencia que puede predecir, calcular y medir y ejecutar. La política moderna incorpora bases para el desarrollo del capitalismo como sistema productivo que moldea las sociedades europeas hacia fines del siglo XVIII. A partir de este periodo, la política se constituye en una opción válida y accesible a todos los sectores sociales que participan bueno, no entiendo mucho mi letra, respuesta pública, creo que era. de la República. Eh, exacto, sí. Y había resumido un poquito lo que era, eh, eh, era bastante, ¿no? En el proceso de la construcción del Estado moderno, o sea que hacía un poco en la parte uno lo que era el proceso moderno como una ciencia, dice, ¿no? Que puede producir, calcular, medir. Bien, ustedes traen la cuestión de la construcción política, lo que está muy bien, ¿no?
quizás el esquema que el autor planteó, el esquema temático que el autor planteó, tenía que ver con, primero, poder pensar cuáles son las diferencias entre el Estado moderno y los estados que le precedieron. Es decir, que no es que el Estado empezó en la modernidad, sino que hubo otros modos de Estado antes de la modernidad, pero hay algunas características específicas del Estado moderno que lo diferencian de los estados anteriores. Entonces, lo que primero intenta plantear el autor es, bueno, cuándo surge el Estado moderno y cuáles son esas características que le dan una especificidad, podríamos decir, ¿no? Claro, había diferentes conceptos. Sí, exacto. Ahora vamos a trabajar cada uno de esos conceptos Sí, y como ustedes que cada me van autor dice ayudando. algo de la modernidad, digamos. Siempre, ¿viste esos corchetes que están ahí puestos? Como que ellos siempre hacen un hincapié en esos corchetes. No sé si se dieron cuenta. ¿A qué te referís con los corchetes? Digo corchete a los paréntesis que están puestos en el texto, profe. Ajá. Que cada actor dice algo de la política Vos moderna. decís que hay fragmentos esos fragmentos son fragmentos Hay fragmentos, claro, sí, que sí. saca textuales para fundamentar lo que el autor está diciendo, ¿no? Entonces, quizás lo primero que intenta hacer el autor es decir, bueno, cuál es la especificidad que tiene el Estado moderno, ¿no? Después lo segundo que intenta hacer, o como consecuencia de esto primero, tiene que ver con cómo el Estado moderno se puede pensar como un desarrollo histórico y a su vez como una construcción política. Eso sería como otro punto. Y después lo que le sigue tiene que ver con cómo definiríamos lo que es un Estado y a partir de eso también cuáles son esos elementos constitutivos del Estado. Así que son los que persisten hasta hoy, estos elementos constitutivos. Y después luego, bueno, el tercer punto, que ustedes tienen un cuadrito ahí que está, me parece a mí muy, muy claro en relación a... Está bastante resumido. Exacto, vieron que ese cuadrito está muy, muy, muy bien, donde él intenta poder pensar, bueno, qué es un sistema político y cómo, cómo se va relacionando con el régimen político, con la sociedad política, etcétera. Pero ahí en ese cuadrito, vieron que dice sistema política Estado, pone los elementos constitutivos del Estado y también en la parte de gobierno especifica qué entiende por gobierno. O sea que ese cuadrito también les sirve como para poder pensar. Entonces, vamos, si les parece, a este recorrido que recién les decía. Esperen que yo tengo acá unas diapositivas para que nos ayuden. Y si les parece, juntos vamos trabajando esto. ¿Ahí están viendo, chicos, lo que les estoy presentando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces, bueno, este sería el tema central. Vieron que el tema central es el Estado moderno. Después, en el tema 4 hay distintas concepciones de Estado, que nosotros vamos a tomar algunos fundamentos y también los distintos tipos de Estado, ¿no? Que después nos va a llevar a la conexión con los derechos humanos, que es la otra unidad que vamos a abordar. Entonces, como les decía, los interrogantes, que ahí no están a lo mejor como interrogantes, yo los puse como interrogante, que trata de responder el autor, son los siguientes. ¿Cuál es la diferencia del Estado moderno con respecto a los anteriores? Lo segundo, ¿por qué el Estado moderno supuso un desarrollo histórico y una construcción política? Lo tercero, bueno, ¿cómo se define el Estado? Habrán visto que hay distintas definiciones de Estado. Yo por ahí puse una
que es una síntesis de lo que dice el autor. Y el cuarto punto dice cuáles son sus componentes, es decir, esos componentes que son constitutivos del Estado. Entonces, estos serían los interrogantes que uno puede deducir que el autor intenta responder. Entonces, vamos al primero. ¿Cuál es la diferencia del Estado moderno con respecto a los estados anteriores? Y él pone 3 puntos importantes. Y ahora después los explicamos, lo enunciamos. Están enunciados ahí en el texto de ustedes. No sé si por ahí, si tienen el texto ahí, si lo tienen fotocopiado. Él pone 3 puntitos. Dice, progresiva centralización del poder, creciente concentración de funciones en manos de una burocracia profesional y creciente proceso de secularización. Estos son los 3 puntos, los ejes que hacen la diferencia entre el Estado moderno, que como ustedes vieron, ¿en qué siglo surge el Estado moderno? ¿Qué dice el autor en relación a cuándo surge el Estado moderno? Profe, ¿en el siglo XVI Bien, o XV? entre el 15 y el 16, dice, ¿no? Después vamos a ver que hay un desarrollo histórico que podemos pensar 3 etapas, pero podemos ubicarlo así en el nacimiento, el origen, entre el siglo XV y el siglo XVI. Después vamos al Bien. desarrollo histórico, pero primero vamos a esta diferencia. La primera, según lo que ustedes leyeron, ¿qué significa esto? Una progresiva centralización del poder. ¿Qué empieza a tener bajo su órbita el Estado? El poder, profe. Valga la redundancia. Sí, Porque yo creo que a raíz de... cuando dice el No poder, estaba tan... ¿qué es lo que controla el Estado? Todo lo que tenga que ver con lo estatal. Todo lo que tenga, sí, pero ahí si decimos estatal estaríamos diciendo lo mismo, ¿no? Pero vieron que en el texto le dice que está bajo su órbita, comienza a estar las relaciones sociales, económicas y políticas. Esto que antes estaba más disperso. Es decir, que... Eso te iba a decir, como que están por partes, y como que con la definición de Estado y demás, es como que fueron uniendo todas esas partes en un todo. Claro, porque antes estaba más disperso, porque había sistemas de autogestión, lo económico aparecía bajo la órbita, podríamos decir, o el poder de algunos grupos. Todo esto que antes estaba más disperso en la sociedad aparece aglutinado en el Estado, ¿no? Entonces el Estado comienza a tener también, debido a que tiene bajo su órbita, como dice el texto, estas relaciones sociales, económicas y políticas, comienza a tener el control, como en la intervención, dice, de determinadas decisiones que el Estado ahora empieza a dirimir, ¿no? Es el Estado el que decide, podríamos decir, ante determinados conflictos que empiezan a aparecer. ¿No? Vieron que dice, y que a su vez eso que dirime el Estado está dentro de un territorio, que no es que después tiene que ver con uno de los elementos constitutivos, ¿no? Es decir, cada Estado tiene diferenciado un territorio sobre el cual ejerce ese control y esa administración. Entonces, esto sería algo que antes no existía. Este poder centralizado, no es que no había poder, los poderes estaban, son como micropoderes, si quieren, tomando lo que decía Foucault, pero no estaba centralizado. La segunda cuestión, que aparece también como una diferencia, dice creciente concentración de funciones en manos de una burocracia profesional. Allí la palabra burocracia, que nosotros la usamos bastante, ¿vieron cuando decimos esto es un trámite burocrático? Solemos usar esa palabra, ¿no es cierto? La ubican a la palabra. Sí, profe.
burocrático cuando es bastante engorroso hacer un trámite, llevar un papel, llevar otro. Exacto, un trámite que supone un proceso y que muchas veces ese proceso, al menos en nuestro país, suele ser bastante lento por allí, ¿no? Sí, se lentifica, tal cual. Entonces, digo nuestro país porque por ahí no sé cómo será en otros países, a lo mejor no es tan lento como el nuestro, pero por ahí cuando nosotros nos enojamos, vieron que decimos, es un trámite burocrático, como diciendo, bueno, hay que hacer un procedimiento y ese procedimiento a veces lleva tiempo. Si vemos la palabra etimológica de burocracia, en realidad no tiene cuando nace, no tiene una connotación negativa como nosotros sí. Nos vieron que para nosotros tiene una connotación negativa cuando decimos esto es un trámite burocrático. Cuando Sí, surge, es como que lleva su tiempo, su proceso. claro, cuando surge no surge como una cuestión burocrática. El concepto, si vemos la palabra etimológicamente, es decir, cómo surge la palabra, es una palabra que la instaura un economista francés. Buro, que significa escritorio. Eso viene, digamos, del latín porque viene del francés, sería, ¿no? Y está unida a cracia, que es crato, que significa poder. Vieron como la palabra democracia, ¿no? Que significa poder. Es decir, que sería el poder del escritorio, etimológicamente. Que significa algo así como, bueno, ese trámite que se lleva a cabo en ciertas oficinas, que son las que están legitimadas para que ese trámite que nosotros realicemos pueda llegar a algún objetivo, algún fin, ¿no? Es decir, que acá lo que empieza a aparecer, y ustedes ahí lo tienen en el texto, es que debido a esta concentración del poder que veíamos del punto anterior, y que empieza también el Estado a tener un crecimiento y un desarrollo, se necesitan dos cuestiones. Por un lado, en el texto, yo les digo como dice el texto y ahora lo tratamos de analizar. Dice, esta administración está en base a parámetros profesionales e impersonales. Es decir, que por un lado se necesitan ciertas leyes que den un marco jurídico a esa organización del Estado y a su vez, cuando dice profesionales, es decir, se necesita ciertas personas que estén capacitadas y que trabajen para el Estado, ahí dice trabajan con un sueldo para el Estado, para que realicen desde su saber esa organización, esos trámites, diríamos nosotros, ¿no? Es decir, que la burocracia significa un grupo, un grupo social que tiene una cierta formación y que puede desempeñar las funciones en forma idónea, porque tienen ese saber. Y entonces se va armando así ciertas instituciones. Entonces, esto tiene que ver con la complejidad que el Estado va teniendo. Entonces, empiezan a aparecer estos organismos, podríamos decir, estatales, que se dedican específicamente a esta cuestión organizativa. Y que tiene, reitero, tiene dos elementos. Una que son profesionales idóneas y otras que son un marco jurídico, leyes, hoy diríamos ordenanzas, que permiten saber cuál es el contexto jurídico del cual uno realiza un trámite. Que si yo supongo que uno tiene que ir, esto lo traigo a la actualidad, no en el tiempo en tiempo que aparece, pero en la actualidad, supóngase, uno tiene que hacer el carnet de conducir, y bueno, tiene que ir a una institución legitimada y tiene que hacer un proceso que está legitimado por una legislación. No es que uno va, saca el carnet y así nomás se lo dan. En teoría, digo, ¿no? Claro, sí, es así. Tiene que hacer los distintos pasos que piden. Exacto. Ir al distrito que corresponde. Exactamente. Fíjense que uno dice, bueno, está organizado y Ujú. vuelvo de nuevo que lo estoy llevando a nuestro hoy, que no en ese tiempo no estaba tan como organizado como hoy, ¿no? Es decir, recién empezaba esta Ujú. organización, pero esto que vos decías, si estamos en Rosario y según donde vivimos, tenemos un determinado distrito donde vamos a ir y ahí tenemos que presentar determinadas cuestiones, sacar un turno, etcétera, ¿no? Y hay personas que están allí que son las que realizan
o son los profesionales que tienen un Que saber. tendrían que ser los idóneos para ayudarnos. Exactamente, que son los idóneos que están allí. A veces podemos decir que no son tan idóneos, pero bueno, en teoría serían los... Sí, sí. Parece todo lo contrario. Por eso A veces vieron gusta Tendrían que ser. burocracia profesional, es decir, que son profesionales. Algunos, bueno, vieron que dentro de, por ejemplo, cuando uno va a sacar un carné, está, no sé, el oftalmólogo, que es un profesional que sabe en relación a la visión. Es decir, hay profesionales de la salud que están allí para poder hacer esa prueba. En el caso de que uno diga, bueno, yo no veo bien lo que está allí, bueno, hay alguien al cual uno tiene que acudir y que tiene un saber, ¿no? ¿Se ve el concepto, chicos? Sí, pero acá Sí, profe. Y el se tercero entiende. dice una creciente o un creciente proceso de secularización. La palabra secularización viene de siglo, ¿no? De mundo sería, ¿no? Del mundo, de siglo, de mundo. Y se opone la palabra secularización a lo religioso. ¿A A lo religioso, religioso? al ámbito de lo religioso. Es decir, que el ámbito de lo religioso sería el ámbito de lo sagrado. Y el ámbito de lo sagrado se diferencia a lo que sucede en el mundo, podríamos decir. O sea, esa diferenciación. Entonces, cuando decimos un creciente proceso de secularización, ¿qué es lo que está diciendo el autor? ¿De qué se separa el Estado? ¿O empieza a separarse? No, iba a decir una burrada porque el Estado de realidad nunca se separó de la Iglesia. Sí, yo iba a decir lo mismo. No, bueno, eso, chicos, depende en qué países, pero fíjense que hoy en día hay una separación, si bien por ahí uno podría decir, pongamos el ejemplo de nuestro país, si bien hay algo del Estado que sostiene, sobre todo a la Iglesia Católica, no a otras iglesias, pero bueno, hay un sostenimiento del orden de lo económico, pero todo lo que decide el Estado lo decide en forma independiente de las Es verdad cuestiones eso. religiosas. El fundamento para emitir una ley ya no tiene un fundamento religioso. De hecho, la ley de la interrupción del embarazo implicó un conflicto con lo religioso, Sí, Tal cual. sí, pero la totalmente. ley está. O en otros tiempos, supónganse cuando fue el gobierno de Alfonsín, la ley del divorcio. Fíjense que la ley del divorcio entra en conflicto. Estaba muy mal vista. Exactamente, y entra en conflicto con la cuestión religiosa católica, ¿no? Pero la ley está vigente. En ese tiempo fue un conflicto, así como fue la cuestión de Sí, lo del aborto hoy en día, como dice de usted. la interrupción. Entonces, digamos que más allá de que hay algo todavía en nuestro país que sostiene económicamente a la cuestión de la iglesia, la cuestión de la legislación, el marco jurídico, puede haber alguna influencia, no digo que, porque muchas veces, puede haber alguna influencia porque muchas veces los que están dentro, que son diputados, etcétera, etcétera, tienen alguna posición religiosa, ¿no? Pero lo que acá aparece es el hecho de que empieza a separarse. Acuérdense Claro. que acá estamos haciendo un periodo en que se rompe con la Edad Media, donde ahí sí el poder de la Iglesia estaba concentrado en la Iglesia Católica. Acá aparece el hecho de que la fundamentación de ese marco jurídico empieza a tener una fundamentación del orden de lo racional. Y ya no, creo que hoy lo dijeron ustedes, alguien lo dijo, ¿no? Y ya no en el orden de lo dogmático religioso. Y ahí hablo que alguien quería decir, no sé si era Matías o quién quería hablar. No, profe, creo que en mi época, cuando daba formación ética y ciudadana, creo que, me acuerdo que habían dicho que uno de los requisitos para ser presidente en la Argentina que tenía que ser cristiano, no Claro, puede ser otra religión. exacto, pero en la última reforma constitucional del año 1994 eso se modifica. Ah, por, Sí, por eso antes yo no me de... acuerdo cuando, Sí. antes tenía que ser sí o sí cristiano. Por eso cuando lo Exacto, que usted decía, católico, no cristiano, católico. católico. Católico, Eso. porque recuerdo cuando asume Menem,
que una de las cosas que se le decía que él era musulmán y que no podía estar dentro, porque según la Constitución Nacional, y bueno, él después decía que no, que era católico. Si bien, Era todo. si Yo bien iba a decir Menem también, pero no lo quería decir. inclusive, fíjense, Alfonsín mismo, Alfonsín no era católico, pero bueno, de alguna forma algunos se proclamaban y recuerdan también que antes de esa reforma, cuando se juraba, es decir, cuando se asumía un presidente, juraba sobre los santos evangelios, porque Tal cual. juraba, y ahora cada uno jura según lo que quiere. Es decir, cuando ahora Lo asume que- un presidente o todo lo que tenga que ver con el orden legislativo, puede jurar por lo que cada uno elige jurar. Estarán aquellos que eligen la Biblia porque tienen una posición religiosa, pero hay quienes juran por otras cosas. Cada uno puede jurar por lo que quiere. ¿Por qué? Porque se modifica en el año 1994, que es la última reforma de nuestra Constitución Nacional, se modifica ese artículo, ¿no? Así analizándolo con vos, profe, te das cuenta como ahora se entiende la secularización del Estado, ¿no? Claro que fue muy importante porque fíjense que Para- acá estamos hablando en el siglo XVI, pero después fue como que pasó muchos años hasta que se logra, en algunos países está mucho más diferenciado que en el nuestro, por allí, ¿no? profe, y te hago Sí, yo creo que anteriormente estaba mucho más diferenciado el tema de, no sé si está bien dicha la palabra, pero de la imposición de la iglesia con determinados temas, como era lo del divorcio. Me parece que ahora uno no le da, yo particularmente no le doy tanta importancia porque me parece que hay un montón de temas importantes que la iglesia se debería, sin herir susceptibilidades, por favor, pero creo que la iglesia se podría haber y se podría actualmente también ocupar de diversos temas como ser la niñez y todo eso, y no plantearse solamente en un tema como fue en su momento el divorcio y hoy en día lo que es Claro, el aborto. lo que se plantea acá es que tenga lugar, por un lado, la pluralidad, ¿no? Y la libertad de culto. Nuestro país tiene libertad de culto, o sea que cada uno puede ejercer Ujú. su creencia, ¿no? Ciertamente que también hay una Secretaría de Culto que controla quién se anota como entidad religiosa, porque muchas veces puede Ah, no ser sabía que que, existía. claro, porque ¿saben qué pasa, chicos? Que también puede aparecer un grupo que dice que es religioso y en sus prácticas religiosas hay, por ejemplo, Sí, tipo sexta. abusos, ¿no? Claro. Entonces no es que, supónganse, un grupito de personas arma y dice, bueno, nosotros armamos un grupo religioso, invocamos a lo que sea y bueno, ya podemos trabajar en este país porque hay libertad de culto. No, digamos, hay a esto sería un poco esto del punto anterior. Hay algunas Sí, sí, normas sí. que Sí, permiten, sí, sí, hay como una o no, reglamentación. claro, y se tienen que, para poder tener esa libertad de culto, se tienen que inscribir, ¿no? En una secretaría, y esa secretaría tiene que hacer un control de cuáles son las prácticas que realiza ese grupo religioso. Entonces, no es que, como un bueno, registro. porque Y eso vos, también implica el Estado debe garantizar derechos y eso implica la protección que debe tener las personas en relación a esos grupos religiosos, ¿no? Además que el Papa, profe, también tiene mucho, bueno, en su época tenía mucho poder de decisión el Papa. Imagínense hoy en día tener un Papa argentino Sí, pero y, por ejemplo, hoy, en Argentina no le dan tanta bola. Por ejemplo, no, porque en realidad por esto, es decir, hoy en día el Papa, por supuesto, puede dar su palabra como cualquier otro. El Papa, ustedes piensen que el Papa, chico, es un jefe de Estado, porque el Vaticano es un Estado. claro, Y Sí, el eso es lo que Papa iba a es un comentar jefe cuando de usted Estado, dijo o sea con que él respecto como a... jefe de Estado, por supuesto, es un jefe de Estado religioso, ¿no? Donde no hay elecciones democráticas como la nuestra, sino hay elecciones de la gente que pertenece a lo religioso, pero determinadas personas, los cardenales, obispos, etcétera. Pero es un jefe de Estado, o sea que como cualquier otro jefe de Estado puede emitir una opinión o puede emitir también o puede encontrarse con otro jefe de Estado.
Así que eso tiene que ver con las cuestiones diplomáticas, ¿no? Después uno podrá acordar, no acordar, pero más allá de que es un líder religioso para los que son creyentes de la religión católica, también tiene la función de un jefe de Estado, porque el Vaticano está reconocido como un Estado. Claro. O pensá, profe, que en otras oportunidades lo que decía el Papa era ley en otras épocas, ¿no? En la época de Isabel, la época Claro, yendo más atrás. exacto. Todo pasaba por la iglesia, cuando estaba Colón, cuando había que dividir territorios y demás. Tenía una Estaba mayor muy, Sí, influencia que lo que puede tener ahora, ¿no? Pero ya en ese tiempo, digamos que muchas veces esa cuestión de la divinidad la tenía el monarca, ¿no? En los estados absolutistas, donde el claro, monarca tenía el poder absoluto, esa monarquía estaba en relación a una divinidad también, porque era como el representante de Dios, estaba sintetizado en el monarca, claro. que hubo monarcas absolutistas, que son Fernando VII, por ejemplo, cuando Argentina se está separando de España, ¿no? Que después, bueno, lo captura Napoleón, y contra el cual se Tal cual. pelea, por ejemplo, San Martín, ¿no? Se pelea en el sentido de decir, bueno, que si bien San Martín apoyaba algo de la monarquía, pero dice, no, no este tipo de monarquía, que era la monarquía absoluta, ¿no? Porque Y el Lo que poder, pasa es que el monarca supuestamente estaba impuesto ahí por Dios. claro, claro, eso es lo que decía, por eso tenía una cuestión de divinidad, ¿no? Tenía el dejo ese de divinidad. Pero hubo monarcas que no fueron con esa monarquía absoluta, ¿no? De todo lo decido yo, ¿no? Pero bueno, lo que acá parece como importante entonces en el Estado moderno es esta separación entre el Estado y lo religioso. Y reitero, determina entonces que el Estado va a estar sustentado en fundamentos racionales y ya no en fundamentos del orden de lo religioso. Ahí decía, ¿no? En orden de dogmas, ¿no? Que los dogmas serían esas verdades consideradas absolutas del cual no se puede discutir. claro. Entonces, acá tendríamos, ¿se ven, chicos, estas diferencias? Sí, profe, y una duda que yo tenía. Entonces, en la Edad Media, donde se empieza a ver esta separación de la iglesia y el pensamiento del Estado. No, en la modernidad, por eso se llama En Estado la- moderno, y por eso Perfecto. estamos ubicados en el siglo XV y Y siglo 16. XVI. Bien, Ya se está saliendo, sí, ya se salió de la Edad Media y estamos sí, en la Edad Moderna. Primero, generalmente el periodo entre lo que se llama la modernidad propiamente dicha se denomina Renacimiento, y que en ese bien, momento ya se perfecto, va profe. dando un corte con todo lo que es la Edad Media. Empieza a aparecer la ciencia, es decir, que empiezan a Eso es lo que aparecer. decía yo en el principio. Es, es más, empiezan a tomar a la política como ciencia, que ahí Bueno, lo que eso había dicho. ya más, es exactamente, ya más en la modernidad empieza exactamente eso que decían, alguien dijo al principio, creo que me parece que era, esa progresividad que va teniendo el sentido del concepto de política, ¿no? Sí, acá justamente lo dice el texto, la política comienza a percibirse cada vez más como una ciencia que puede predecir, calcular, medir y ejecutar. Exacto, fíjense que ahí lo nombra a un politicólogo, diríamos hoy, que es Maquiavelo, ¿no? Que era Claro, un pensador del Renacimiento, nacido en Florencia, una ciudad importante de Italia, y donde él escribe un famoso libro llamado El Príncipe, ¿no? Y donde allí, que en realidad está dedicado a uno de los príncipes Borbones, entonces es uno de los príncipes de italiano, no, los Borbones son los españoles, y él se lo lleva como un tributo al príncipe, y ahí lo que él analiza es cuál es el objetivo de un político, ¿no? Y él dice que el objetivo de un político es lograr el poder, una vez que está en el poder, sostenerse en el mismo y acrecentar su poder.
Dice que ese es el objetivo que tiene todo político y que por lo tanto, para poder hacer eso, muchas veces tiene que utilizar caminos no éticos. Por eso la No famosa sé si está frase, fuera de contexto lo que voy a decir, profe, pero acá dice que el análisis político que dice Maquiavel se centra en el cálculo de la necesidad. claro, después, bueno, a partir de, sí, por un lado él analiza, bueno, qué pretende un político, ¿no? Y que luego, qué función tiene la política. Y ahí lo que vos decías, ¿no? La función de la política tiene que ver con eso, de ese cálculo racional, fíjese que el cálculo es racional, por eso ya no tiene que ver con una providencia divina, algo que se revela, sino que tiene que ver con esa visión racional capaz de calcular, prever las necesidades del pueblo y sobre el cual tiene que eh, funcionar, tomar decisiones un político. Fíjate que acá, profe, habla que la política moderna incorpora como una característica principal la concepción medio-fines, Claro, que esto va a exacto. Y esto, ¿se acuerdan que desarrollar. la famosa frase, el fin justifica los medios, que la habrán escuchado ¿Cuál? muchísimas veces, Sí, que en realidad en el libro de Maquiavelo no existe, no está, así como la decimos nosotros, no está, pero se puede deducir, porque él dice que, reitero esto, dice que un político para alcanzar su fin, que es llegar al poder, sostenerse en el poder y acrecentar el poder, muchas veces el medio para llegar a eso puede ser un medio no ético. claro, Entonces dice, bueno, si la política puede utilizar el medio ético, bienvenido sea. Pero muchas veces para alcanzar ese poder, dice Maquiavelo, no puede seguir un camino ético. Es como lo que vimos al principio de año, profe, como Hitler. Claro. Entonces, este famoso medios y fines tiene que ver con eso, que muchas veces el medio no necesariamente tiene que ver con un análisis ético que se hace del medio. La cuestión es el fin. Y muchas veces el fin en la política justifica los medios, decía Maquiavelo. Que también en otras instancias, ¿vieron? ¿Recuerdan lo que se habla también de Robin Hood? Que le robaba a los pobres, que le robaba a los ricos para alimentar a para los dar al pobres. pobre. Entonces, bueno, el objetivo estaba bien porque era para llevárselo a los pobres, pero el medio era el robo. Entonces, bueno, la cuestión decía, bueno, lo podemos justificar porque el objetivo es bueno. Chicos, entonces, teniendo en cuenta esta diferenciación que decíamos de la, del Estado moderno en relación a los estados anteriores, el autor dice, bueno, podemos ver que hay una evolución histórica de este Estado moderno. Y esa evolución histórica se da en 3 etapas. Es decir, que es una evolución histórica y después la construcción política, que es lo que ya recién comentábamos. ¿Cuáles serían esas 3 etapas? Fíjense que está el siglo XVI, el siglo XVIII y el siglo XIX. En el siglo XVI, entre XV y XVI podríamos decir, se da la construcción del Estado moderno a partir de la crisis de los señores feudales, que estaban como poderosos en la Edad Media. Se da una crisis de estos señores que tenían el poder, algunas cuestiones por lo que se da la crisis del sistema feudal, es que empieza a haber una gran hambruna porque las tierras no daban, no producían, y también aparece lo que es lo se llamó la peste negra en Europa, que hizo morir a una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, Y después, sí, y después fue, o sea, todo el sistema feudalismo no era que se estaba cayendo porque como que no había trabajo ahí y toda la gente se estaba yendo después del pueblo a la ciudad, claro, que es la otra etapa. precisamente por esto del no rendimiento de las tierras. Exactamente. Exacto, entonces se viene como cayendo el poder de estos señores feudales, aprovechan ahí, podríamos decir, los reyes a tomar el poder y entonces empiezan a aparecer este Estado moderno con esas características que decíamos anteriormente, ¿no? Con esa burocracia centralizada, con la instauración de leyes escritas, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer también ciertas características constitutivas del Estado, que hoy las tenemos,
como por ejemplo la soberanía, el territorio, después la vamos a especificar a esa, ¿no? Esta burocracia que hablábamos recién, la constitución, las leyes, que ese sería el primer estado, el primer momento de la formación del Estado moderno. Perfecto. En el siglo XVIII, que es lo que se llamó o se llama dentro de la historia, se llama el siglo de las luces, la ilustración también, como dice acá, que es el siglo donde se pone todo el acento en la razón. El ser humano empieza a confiar exclusivamente en la razón para organizar su existencia y en este caso organizar el Estado. Estas ideas de la ilustración y también lo que empieza a aparecer es el liberalismo como concepción política y también económica, el capitalismo como concepción económica. Profe, disculpa, pero el siglo de las luces, ¿de qué siglo estamos hablando? En él, 18. si estábamos 18, Sí. perfecto. ¿Se Yo voy a tomar. ve la diapositiva que estoy compartiendo, chicos, o no? No, yo te voy escuchando a vos, ahí le estoy mirando. Perfecto, no, porque digo Sí, por sí, ahí. profe, se ve. No, porque digo por Es ahí, más, a lo mejor yo estaba trabajo. diciendo, le estaba mostrando y pensaba, sí, siglo XVIII, siempre el siglo XVIII Siglo es lo que se 18, llamó listo. siglo de Ahí las lo veo. luces, ilustración, es decir, que lo que fundamenta el siglo de las luces es una metáfora de la luz que da la razón, ¿no? Contra Tal cual. la oscuridad de la ignorancia. Es una metáfora. Entonces también, y también se llamó ilustración por esta cuestión de que la razón era lo que permitía la obtención del conocimiento, ¿no? Y un hombre ilustrado era aquel que tenía mucho conocimiento porque había leído mucho, ¿no? Es la época en que nacen las enciclopedias, por ejemplo, porque es con Diderot, que es un francés, ¿no? Porque la enciclopedia ahora ya no se usan casi las enciclopedias, antes se usaban mucho, que era el lugar donde uno encontraba muchos saberes de distintos tipos de saberes, de distintas ciencias, ¿no? Cuando yo era chica, hace muchos años atrás, se usaba lo que se llamaba el libro gordo de Petete. No sé si alguno por ahí lo escuchó. ¿Escucharon Lo hablar? escuché por mi papá. Sí, no, por supuesto, ustedes son todos jóvenes, así que Nuestro antiguo Google. ninguno habrá Nuestro leído. antiguo Google. Claro, exactamente. Todavía lo tengo. Exacto, la enciclopedia era el antiguo Google. ¿Cómo decían? Sí, lo podemos encontrar, lo buscamos y está todo ahora, profe. Claro, y esas enciclopedias era lo que uno tenía a la mano, porque si uno dice, bueno, quiero saber algo de física, bueno, voy a la En papel, enciclopedia. como el Quiero saber manual, por algo, no sé, ejemplo. de literatura, voy a la enciclopedia. Y la enciclopedia fue la idea en el cual en un libro se pudiera concentrar todo el saber, ¿no? Entonces, eso se organiza en el siglo XVIII, ¿no? Como un fenómeno de esa apuesta que el hombre tiene en la razón. Sí, alguien creo que iba a decir algo. Entonces, chicos, les decía, en el siglo XVIII, con esta influencia de la ilustración y del liberalismo, se le agregan algunos elementos al Estado, ¿no? Aparecen algunos pensadores, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y aparecen algunas ideas interesantes, que son la idea de igualdad, la idea de libertad, la idea de separación de los poderes y otra de las ideas es el Estado pensado como un contrato social. Esto es una idea que trae Rousseau, que era un pensador francés, luego lo sigue Locke, que era un pensador o un filósofo inglés. Entonces, esta Lo del idea contrato social, ¿Cómo? profe, perdón, lo del contrato social con el Estado da para filosofar bastante. Sí, ¿no? sí, yo acá lo enuncio nada más, pero ¿qué significaba para estos autores lo del contrato social? Estos autores en el siglo XVIII piensan que hubo como un estado de naturaleza del hombre, un estado donde el hombre, algunos decían era bueno, otros decían era malo, pero la cuestión es que era un estado de naturaleza donde no había un poder aglutinador. Y entonces Claro. cada uno era, como decía Locke, ¿no? El hombre era el lobo del hombre.
es decir, era la ley de la selva, podríamos decir, ¿no? La ley del más fuerte. Y entonces dice, bueno, se crea un Estado que permita, de alguna forma, la convivencia. Es decir, que cuando nosotros ingresamos dentro del Estado, el Estado nos permite tener un marco jurídico desde el cual poder tener ciertos derechos que garanticen nuestra existencia, ¿no? Y poder resolver estas cuestiones que antes se resolvían a partir de la violencia en forma pacífica. Por eso el contrato social sería como cuando uno firma un contrato. Yo pongo la firma para que el otro me dé algo y a su vez también yo tengo que dar algo, ¿no? Por eso Claro, el un contrato compromiso, social, tal cual. ¿no? Es decir, que de tal manera que aquel que no firma, teóricamente aquel que no firma el contrato, queda exento, podríamos decir, de esa protección que el Estado da. Tal cual. Entonces, esta idea es y de tal manera también decía Locke, que si el Estado no cumpliera con lo que tiene que cumplir, rompemos el contrato y tenemos que armar otra cosa. Así que ambos estamos obligados, como en todo contrato, al cumplimiento de esas normas, ¿no? Y aparecen los conceptos que después fueron llevados fíjense que estamos en el siglo XVIII, siglo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789, bien siglo XVIII, y el lema de la Revolución Francesa era la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, aparece el concepto de igualdad, en este sentido de todos somos iguales ante la ley, y el concepto de libertad, donde cada uno puede disponer y elegir lo que quiera, siempre dentro de un marco jurídico. Es decir, no es que porque soy libre hago cualquier cosa, ¿no? Sino que hay un marco de referencia que me permite elegir, ¿no? Pero también hay algo que me prohíbe hacer, ¿no? Excederme, claro. Claro, vieron como cuando a veces la gente dice, bueno, yo estoy en democracia y puedo decir cualquier cosa. Bueno, está bien, estoy en democracia, pero no puedo decir cualquier cosa. Así que la democracia implica que hay un marco jurídico, en la actualidad, que serían los derechos universales del hombre, que no es que yo puedo decir, bueno, maten a todos, vieron cuando dicen, maten a esto, maten a los otros. Hay un marco de referencia que me permite decir, tengo libertad de expresión, pero eso no me implica que puedo decir cualquier cosa, ¿no? En el nombre de la libertad. Tal cual. Entonces lo que se suma en el siglo XVIII sería esto que decíamos, ¿no? La cuestión de la libertad, la igualdad, el contrato social, y me quedó la separación de los poderes, que también fue muy importante porque permitió el nacimiento de lo que se llama la república, que sería que no esté concentrado todo el poder en una sola persona, ¿no? Esto sería, como tenemos nosotros en nuestra actual República Argentina, la separación de poderes que implica el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Que eso hace que el poder ejecutivo, que sería el presidente, no concentre todo el poder. En el siglo XIX, que sería como el último parte de esta etapa de la evolución del Estado moderno, tiene que ver con lo que se llama la consolidación del Estado moderno y se da con la emancipación de las colonias, ¿no? De las colonias, por ejemplo, española, que es el caso nuestro, o portuguesa, el caso de Brasil, ¿no? Es decir, que se van emancipando y van construyendo no monarquías, sino repúblicas. Y generalmente, en nuestro América Latina, son repúblicas presidencialistas, es decir, donde la figura del presidente aparece como sumamente importante. A diferencia de ciertas repúblicas que son las europeas, donde son más bien parlamentarias, donde el parlamento tiene una mayor importancia y es el que decide, bueno, según cada uno de los estados, acerca del presidente, y siguen todavía apareciendo en algunos como importante la figura de los reyes, ¿no? Como pasa en España, si bien algunas son más decorativas,
pero todavía aparece. Nosotros no hemos tenido experiencia en América Latina de la cuestión de las monarquías porque cuando nos independizamos de España o de Portugal, tuvo que ver con esto, ¿no? Se hizo una elección más de una república presidencialista. Las alianzas que se armaban también, profe, en aquel tiempo con respecto a los matrimonios, viste, por el tema de un territorio, de otro, fuerte, todos los Exacto, matrimonios. porque el Estado supone, esto que vos decías, el Estado supone el territorio, no Claro, así la nación. Es decir, que el concepto de nación, a diferencia del Estado, puede haber una nación sin territorio, pero tal cual. un Estado tiene como elemento constitutivo el territorio. Bien. Chicos, ¿se acuerdan que la clase pasada o la anterior era que hablábamos de los gitanos, que se pueden reconocer como Sí, nación, profe. pero no tienen un territorio? Ujú. Entonces, la otra cuestión que dice el autor, y esto ya lo hemos comentado, lo decimos brevemente porque ya lo hemos comentado, es el Estado como construcción política. En la medida que el Estado se separa de lo religioso, el Estado empieza a aparecer ligado a la política. Y ustedes habrán leído allí brevemente que el autor hace referencia a cómo se fue modificando el concepto de política a lo largo del tiempo. Entonces empieza con Aristóteles, que fue uno de los primeros que define lo que era la política. Piense que Aristóteles, hablamos del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y que hace referencia a lo que en su tiempo se denominó la polis griega. Y de ahí viene el concepto, la palabra política, ¿no? Que era una ciudad-estado, haciendo referencia a esa creación que hicieron los griegos, que fue la democracia, ¿no? Como poder del pueblo. Si Demos es pueblo, Kratos es poder. O sea que una democracia es el poder del pueblo. Para los griegos era en forma directa, para nosotros en forma representativa, es decir, ese poder se lo delegamos a aquellos que nos gobiernan y que lo hacemos a través del voto, ¿no? Esa delegación de nuestro poder al gobierno que votamos y que sale por mayoría. Y entonces, ¿vieron ahí qué dice Aristóteles en relación a lo que es el Estado? Perdón, sí, a lo que es el Estado estaba por... ¿Alguno lo identificó? ¿Sabes qué me parece? Yo no. Estoy con O'Donnell, que habla del Estado. Está antes, viene en el puntito donde dice la política moderna en el centro de la escena, ¿no? Y entonces el autor dice en el primer párrafo que tenemos que pensar la política como ligado a otros conceptos, tales como, bueno, modernidad, poder, Estado. Y lo primero que dice, bueno, si pensamos en Aristóteles, Aristóteles decía que la política era aquello que se ocupaba de la administración en el interior de la ciudad-estado. Que el concepto de política estaba ligada a la cuestión administrativa. Luego, en la Edad Yo Media... no sé si es a mí, profe, se entrecorta todo. ¿A los otros también se les entrecorta, chicos? No, Yo la profe. escucho bien, profe. Profe, Bien. perdón, pero ¿en qué parte está sería eso? En la página 3, fíjense en la página Sí. 3, En la página 3. la política moderna en el centro de la escena, en el segundo párrafo. Ujú. ¿Lo ubican? Sí, profe. Vieron que dice, esta se relaciona con la polis griega y fundamentalmente con los asuntos de la administración al interior de esta, es decir, al interior de la polis griega, que era una ciudad-estado. Ujú. En la Edad Media, dice, la política está representada como un arte, ¿no? Y este arte está vinculada con ese deber ser, y ese deber ser está fundamentado en lo religioso. Y acá está el siglo XV y siglo XVI, que es donde nace el Estado moderno. Comienza a aparecer, como ustedes ya lo dijeron a esto, comienza a aparecer la política como una actividad propiamente humana. ¿Ya? Fíjense que se desprende de lo religioso.
y que tiene también ya una connotación muy cercana a lo que nosotros entendemos por política, ¿no? Vieron que allí dice, en la medida en que en el futuro deja de estar determinada y que no hay una autoridad divina que guíe las acciones de los individuos y las instituciones. Y esto que decía, a medida que se desacraliza de la vida, va ganando terreno, merced fundamentalmente, bueno, el movimiento protestante, la política como actividad humana, tendiente a la construcción del poder, va asentándose cada vez más. Y en el siglo XX ya empieza a aparecer esto de la política como aquello que intenta hacer que lo posible se haga realidad. Eso que decía, tiene en cuenta las posibilidades y lo posible es el campo de la política. Y ahí aparece esto que ustedes decían, ¿no? La política es como ciencia que puede predecir, calcular, medir y ejecutar, ¿no? Así que cuando uno dice puede calcular, está hablando de eso posible que por decisiones políticas se pueden hacer realidad. Ejemplo, que si yo digo, bueno, puedo hacer posible que el acceso a la educación sea para todos. Entonces, bueno, la política tiene que tomar decisiones para que ese acceso a la educación sea para todos, y para eso hay decisiones políticas, ¿no? Si tengo que organizar bueno, una inversión económica, edilicia, de distintos posibles para que se haga realidad el acceso a la educación, a la salud, etc. Es un debate, profe. Sí, Hacen sí, como sí. un debate. Por eso Ahora. hoy en día, fíjese que cuando se dice, bueno, es una decisión política, se está hablando de eso, ¿no? Que hay algo de ese orden que para que se haga realidad en nuestra sociedad, algo que se necesita, tiene que haber decisiones políticas que lo permitan. Y el otro punto que decíamos es, bueno, ¿cómo definimos entonces el Estado? Yo lo que hice fue tomar como, armar algo con lo que está acá en el texto. Tal cual no está así en el texto, pero para poder hacer alguna síntesis. Fíjese que dice, es una organización social y política de base y soberana que por medio del derecho articula las relaciones sociales aspirando al bien común. Entonces ven cómo aparece por un lado los actores sociales, los actores políticos. También tiene que ver el Estado con ahora vamos a ver, con la soberanía, que es un elemento constitutivo, pero ese Estado está regido por un marco jurídico, por leyes, El derecho. exactamente, que tienen que ver con el derecho. Por eso se habla en los estados democráticos de Estado de Derecho, se llama, ¿no? Estos estados de El derecho derecho son diferentes a los estados absolutistas o a los estados cuando hay golpes de Estado, ¿no? Lo que se hace en un golpe de Estado es hacer caer el Estado de Derecho. Y este marco jurídico es lo que da las posibilidades de que se establezcan las relaciones de convivencia, ¿no? Que dice relaciones sociales. Y a su vez esas relaciones de convivencia tienen que tener como objetivo el bien común, que sería un bien para todos, no solamente para algún sector de la sociedad, como muchas veces hablamos, ¿no? Vemos, perdón, que a veces hay decisiones políticas que solamente privilegian a cierto sector de lo social y no a toda la sociedad. El Estado siempre tiene que tomar decisiones que impliquen el bien común. Y en relación a cuáles serían esos elementos que constituyen al Estado, ahí el texto, y ahora ustedes me ayudan con las definiciones de cada uno, el texto habla de soberanía, territorio, población, gobierno y aparato administrativo de naturaleza burocrática, que ya lo habíamos mencionado hoy.
Entonces, ¿qué quiere decir soberanía? Eso ustedes lo tienen en la página 5. Acá habla de la definición, Profe, una implicancia básica de la soberanía ¿Quiere que se lo estatal. lea, profe, o...? Como ustedes lo resumieron, lo sintetizaron. Profe, la soberanía es un control exclusivo sobre el territorio y sobre la población que la habita. Esa es una idea que marqué. Bien. Entonces, la profe, yo puse, Sí, escucho, ¿eh? disculpe, yo puse control sobre su territorio y la población que lo habita y este poder no puede ser cuestionado. Bien. Entonces, fíjense que la soberanía está también ligado íntimamente a el territorio y a la población, que serían los otros elementos. Esa soberanía se ejerce, se podría decir, sobre un territorio que le corresponde a ese Estado y sobre la población que habita ese Estado. Si ningún Estado puede ejercer, supónganse, una soberanía sobre otro Estado, porque está invadiendo precisamente la soberanía de otro Estado, ¿no? Es lo que hace, por ejemplo, Inglaterra con las Islas Malvinas, que están dentro de nuestro territorio. Entonces ejercen precisamente un poder que es ilegítimo. ¿A qué referimos a territorio? Es decir, cuando hablamos de territorio, ¿qué corresponde pensar en relación a este concepto de territorio? ¿Qué dice el texto allí? Dice que es un espacio aéreo, ríos interiores y espacio marítimo, así como las riquezas que se hallan en el suelo, ya sea petróleo o minerales. Exacto. O sea, usted, Está, exacto, Mónica. perdón, profe. No, iba a decir, ustedes piénsenlo como si fuese algo así como Como que el tridimensional. Estado controla. Como si el territorio que sería como Ujú, algo tridimensional, ¿no? Que podríamos pensar ujú, es todo lo que tenga que estar en la superficie de la Tierra, los ríos, la superficie del río, que sería lo que se llama la plataforma soberana que tiene el mar, ¿no? Río y mares. Entonces, esa sería una primera dimensión. Hacia arriba sería toda la parte del espacio aéreo. ujú. Y hacia abajo, sería la tercera dimensión, sería todas las riquezas que encontramos en la tierra y en el mar. Y en el Todo, mar. todo lo Ujú, que sea, supónganse los peces y eso, en el cual muchas embarcaciones extranjeras vienen a pescar a nuestro territorio, bueno, tienen que solicitar un permiso, pagar un canon, etc. Nadie puede venir y decir, bueno, yo voy allí al mar argentino y saco lo propio, las riquezas que tiene el mar y las vendo. Entonces, todas las riquezas que están en el suelo y en el mar, en la profundidad de cada uno de ellos, la superficie de la Tierra, esta plataforma que pertenece a Argentina y todo lo que sea el espacio aéreo. Vieron, por ejemplo, cuando hay un avión de otro país que tiene que pasar sobre nuestro territorio, tiene que solicitar un permiso para pasar por el aire, que sería pertenece a nuestro territorio, lo mismo que nos pasa a nosotros si vamos a otro lugar, ¿no? Todo eso está legislado, etc. Entonces, a eso se llama territorio, que sería, si ustedes quieren, el aspecto material del Estado, ¿no? ujú. Y la población, Son personas que residen en el territorio estrictamente delimitado en un momento particular. exacto, muy bien. Entonces, la población sería el aspecto humano de lo Ujú, que podemos hablar, ¿no? La población sería el ciudadano, lo que nosotros llamamos con la ujú, figura del ciudadano, que no necesariamente tiene que ser alguien nacido acá, puede ser naturalizado, es decir, puede hacerse ciudadano argentino, alguna persona que pertenece
a otra nacionalidad, pero puede hacerse ciudadano argentino, así como muchas veces los ciudadanos argentinos también se hacen ciudadano italiano, español, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces eso sería la cuestión de la población. Yo lo puse distinto, pero sigo el orden del texto. Aparato administrativo de naturaleza burocrática. ¿A qué se refiere? Son instituciones destinadas a controlar, no sé si está hablando Nadia. No, Bien, tranqui, Mónica. Dale, Entonces, habla vos. muy bien, Mónica. Hablamos de las instituciones, entonces. El aparato Ujú. administrativo de naturaleza burocrática son instituciones. Y decías vos, destinado a... A controlar y gestionar los distintos ámbitos de la vida de la población. Muy bien. Entonces, ahí en el cuadrito que ustedes tienen, vieron que el cuadrito ese que hacíamos referencia hoy al principio, si Sí. lo miran, allí Ujú. están los elementos constitutivos, los 5 elementos constitutivos del Estado. Esto está en la página 7, ¿no? Ujú. Y fíjense que de Sí. instituciones dice burocracia civil, es decir, que todos aquellas personas idóneas que tienen que ver con esto que decíamos, que realizan la parte organizativa y donde se hace gestiones, donde uno gestiona, qué sé yo, su documento, gestiona su licencia de conducir, gestiona su partida de nacimiento, etcétera, ¿no? Por eso se llama civil. Vieron que uno va al registro civil y busca su partida Ujú. de nacimiento o se casa, por ejemplo, ¿no? Y está también las fuerzas de seguridad, que serían lo que nosotros llamamos la policía, La que policía. Ujú. debiera cuidarnos internamente, y las Fuerzas Armadas, que son las que ejercen esa protección, pero a nivel externo, es decir, que están ¿Qué? ¿Ahí sería atentos gendarmería, profe, o no? claro, están atentos a los ataques externos que puede tener el país. Las Fuerzas Armadas Ujú. no van a la parte interna, excepto que el presidente lo decida, ¿no? Que muchas veces se dan Ujú. esas decisiones por cuestiones que tienen que ver con la seguridad interna también. Ujú. Entonces, ahí fíjense, esas serían las instituciones, ¿no? La burocracia civil. Y después tenemos la sociedad civil, ¿no? Que allí tendríamos también que son instituciones, ¿no? Que ahí fíjese que eso dice las empresas, La las ONG. ONG, Las ONG. bueno, Ujú. las universidades, la educación, todo lo que tenga que ver con la educación, los medios de comunicación, la iglesia, podríamos poner la salud también allí que no está, pero podríamos decir los hospitales Los también son sindicatos, que instituciones, por ahí, los sindicatos, justamente hablando con el paro de colectivo. exacto, exactamente. Entonces ven que esas instituciones sería lo que permite esa administración, lo que dice acá, el control estaría por las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Y las otras, la de gestión, sería todas estas cuestiones civiles que decíamos. Y por último estaba el gobierno, que allí, ¿qué sería lo que se piensa como gobierno? Bueno, dice que se constituye para la toma de decisiones trascendentales y es quien determina el rumbo específico. Exacto. Entonces, El gobierno representa el Estado y actúa en su nombre, dice exacto. según Muy bien, exacto. Fíjense que dice Fernando Campos. representa. El gobierno representa, no es el Estado, representa al Estado. Es una Sí, sí, sí. representación, pero no es el Estado, porque el gobierno es un componente del Estado. Entonces no es lo mismo Estado que gobierno, ¿no? Y Ujú. como ustedes ven también, si vamos al cuadrito, fíjense que ahí dice, bueno, dentro del Estado, que sería lo que se denomina el régimen político, está la forma de gobierno. Esta forma de gobierno está, en el caso de nuestro país, escrito en nuestra Constitución Ujú. Nacional. En el Ujú. artículo 1 dice, la República Argentina adopta para el país la forma representativa, republicana y federal. Esa forma de gobierno, cada Estado define qué forma de gobierno quiere tener y está escrita.
¿no? Es decir, que nadie puede decir, bueno, no, yo ahora quiero que la República Argentina sea unitaria y no sea federal. Entonces, eso se podría hacer solamente si se cambia la Constitución, pero para cambiar la Constitución tiene que haber una asamblea legislativa, etcétera, etcétera, constitucional, etcétera, ¿no? No es que un presidente puede hacer ese cambio. Y fíjense que dice un sistema electoral, es decir, que también se define de qué manera el gobierno, ese que gobierna en forma transitoria en un país, lo hace. En este caso nosotros tenemos las elecciones, ¿no? Y también todo un Elecciones, sí, sistema por de voto. partidos, ¿no? También cómo se organizan los partidos políticos, toda la organización del partido político. Y vieron que el sistema electoral también tiene un marco jurídico. No es de cualquier modo que se realiza ese sistema electoral. Entonces, esto tendría que ver con esos componentes y bueno, ya también en estos componentes dijimos el punto, también ya hicimos referencia al punto 3 que hablaba de esto del sistema político, el régimen político y la sociedad civil. Bueno, hasta acá era un poquito lo que yo les quería aportar.